Bueno, muy bien, tenemos aquí con nosotros al profesor Carlos Díaz Rosillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, a las 9 en punto será el discurso sobre el estado de la nación del presidente Trump. Y mi primera pregunta es, yo creí que ese era un discurso cuando ya llevaba un año. Así es. Y Sí, técnicamente este discurso que vamos a ver esta noche no se llama el discurso sobre el Estado de la Unión. Ese es el discurso que se da cuando el presidente lleva ya un año o más. Es decir, su segundo, tercero y cuarto discurso en este gobierno se va a llamar así. Este se llama sencillamente un discurso en frente a una sesión conjunta del Congreso. ¿Por qué? Porque todavía no puede reportar sobre el Estado de la Unión cuando no lleva un año todavía de presidente, lleva tan solo mes y medio. O sea, que es una formalidad que cumplen todos los presidentes. Así es. Es algo muy interesante porque el primer discurso lo dio George Washington en el 1790 y como comenté en otro programa anteriormente, la Constitución es muy breve en el tema de la presidencia. El segundo artículo delinea los poderes del presidente y hay algo que dice que es que el presidente debe de vez en cuando, así es, de vez en cuando, dar un reporte sobre el Estado de la Unión. Y el presidente Washington, o sea, no tenía fecha fija. No tenía fecha fija, ni tampoco decía cómo iba a ser ese reporte. Y Washington, que fue el que marcó la pauta. Una carta, creo que escribió la primera vez. No, la primera vez dio un discurso. Washington, que fue el que marcó la pauta en casi todos los poderes del presidente, decide que ese mensaje es un mensaje en persona y va y se lo presenta al Congreso, en ese entonces ante el Senado. Y comienza la tradición de ir a dar el discurso. Esa tradición se mantuvo por varios años y el tercer presidente de Estados Unidos, que es el presidente Thomas Jefferson, dice que esa práctica de ir en persona a dar un discurso es demasiado monárquica. Muy monárquica, como el rey, y lo elimina. Y desde entonces, desde el 1801 hasta el 1913, los presidentes mandaban el mensaje por escrito, no se presentaban ante el Congreso. El presidente Wilson, en el 1913, revive la tradición de ir en persona a dar el discurso y desde entonces todos los presidentes lo han dado en persona en un discurso. O sea que el discurso ha estado, ha sido objeto de discusión, ¿no? Así ¿Y por qué por qué él creía que el discurso era muy monárquico? Porque el presidente llegaba con toda la pompa y se lo presentaba ante el Congreso. Y Jefferson dice que no, que una república no tiene que tener esa pompa monárquica y entonces le manda el discurso por escrito y lo publicaban en los periódicos para que el pueblo lo pudiera leer. Y cambió eso, volvió el discurso presencial, vamos a llamarle, en 1913. Con el presidente Wilson que tenía esta idea de que el verdadero poder del presidente no era solo el que se lo daba la Constitución, sino el poder que le daba al pueblo. Y por lo tanto fue directamente para que los representantes del pueblo pudieran oírlo y en el 1923 se empieza a transmitir por la radio, después a partir del 47 por televisión y ahora obviamente por internet y por todo tipo de redes sociales. Ahora, 1913, ya que usted lo mencionó, aunque se salga un poquito del tema, es un año tremendo porque es el año en que cambian la Constitución para permitir, hasta ese año no se permitía el impuesto directo a la ganancia. Correcto. Que ahora... El income tax. El income tax, que sí, a la declaración esa de impuestos, eso no se hacía hasta 1913. Así es. Trump ha jugado con la idea de volver a no tener impuestos directos. Correcto. ¿Cómo ve usted eso? Eso es algo que obviamente tendría que aprobar el Congreso y necesitaría no solamente una mayoría en la Cámara de Representantes, sino que 60 votos en el Senado. Es complicado. Porque más cada Congreso estatal. No, porque eso... bueno, sí, porque tiene que cambiar la Constitución. Claro. Y no solamente cada Congreso, 3/4 partes de los congresos estatales, lo cual es muy complicado. Primero, no hay los 60 votos en el Senado. Los republicanos tienen 53. Pero aparte de eso, 3/4 partes de los congresos estatales tienen que aprobarlo. Poco probable. Claro, a mí me parece buena idea que no sea fácil cambiar la Constitución. Así es. Porque si de no hecho, es muy difícil en Estados Unidos. Claro, sería el relajo de nuestros países que cambian Constitución como cambiar de ropa. Así es. Pero a la misma vez me encantaría que quitaran el impuesto directo. Hay muchas... la idea anterior a 1913 es que era como un castigo a la ganancia. Además que era una intromisión, porque tú tienes que declarar
Claro. muchas cosas para decir de dónde sacaste el dinero, cómo lo ganaste, quién te lo dio. O sea, en esa declaración de impuestos hay un montón de información que se consideraba privada antes de 1913. Pero cuando empieza a crecer el gobierno, y estamos entrando ahora en la Primera Guerra Mundial, y el Congreso empieza a crecer y crecer, el gobierno empieza a crecer Porque y crecer. la Guerra Mundial primera es en el 14, claro. Correcto. Y Estados Unidos entra un poco después. Pero ya cuando el gobierno federal empieza a crecer y crecer y crecer, se ve en la necesidad de recaudar fondos de alguna manera. Y por eso se establece el impuesto, el income tax. O sea, que usted no ve muy factible esa... Yo no lo veo muy factible, aunque puede ser una muy buena idea. Independientemente del mérito de la idea, es poco factible porque requiere una mayoría en la Cámara de Representantes. Eso sí puede ser factible. Una supermayoría en el Senado, 60 votos, muy complicado. Y después 3/4 partes de los estados tienen que aprobarlo. Volvemos al discurso, ¿no?, de esta noche, que técnicamente es casi un discurso de presentación, ¿no? Correcto. Más que de otra cosa. ¿Usted ha escrito o ha ayudado a escribir discursos del presidente Trump cuando fue su asesor en el primer mandato? Sí, yo estuve involucrado en la redacción de los 2 primeros discursos del presidente Trump, el que dio en el 17 y en el 18. ¿Cómo es ese proceso? O sea, él no hace un borrador inicial y ustedes los arreglan, o ustedes le proponen al presidente. Sí, eso surge cuando el equipo de personas que redactan el discurso y unos cuantos asesores más se sientan y empiezan a discutir cómo va a lucir este discurso, cuáles son los temas principales. Entonces empiezan a tomar ideas del gabinete, de diferentes partes del gobierno, y redactan un primer borrador. Ese borrador pasa por muchos borradores más, y eventualmente, cuando está más o menos listo, se le presenta al presidente. Y el presidente entonces cambia alguna línea o lo cambia todo y empieza el proceso. Cuando es el Estado de la Unión, que el presidente ya lleva un año en el gobierno, eso comienza usualmente 3 o 4 meses antes de que presente el discurso. En este caso, porque lleva solamente mes y medio, comenzó, me imagino, hace 3 o 4 semanas nada más. El discurso va a ser, miren que en poco tiempo cuántas cosas hemos hecho, me imagino que ese será el acento, ¿no? Usualmente este discurso sigue una receta bastante predecible. Él va a comenzar a presentar las ideas que tiene para el país. Es una lista de peticiones legislativas. ¿Qué quiere que el Congreso le dé en este año? Usualmente, cuando es un discurso del Estado de la Unión, el que va a dar el próximo año, por ejemplo, comienza con una lista de todos sus logros, lo que ha hecho ya en el año anterior. Como lleva mes y medio, yo creo que va a ser una lista de logros, pero va a ser una lista más corta, obviamente. Y entonces le presenta al Congreso y dice, yo quiero que me den esto, esto, esto y esto. Una lista de peticiones al Congreso. Y vemos que se sientan todos los demócratas de un bando y los republicanos de otro. Así es. Como en la Francia de 1790. Y va a ser muy obvio por los aplausos y por las veces en que se ponen de pie. Unos se quedan sentados y otros se ponen de pie. En el caso, ahora tenemos un presidente republicano. Muchas veces los republicanos se van a poner de pie, lo van a aplaudir efusivamente, y los demócratas se van a quedar calladitos, sentados sin aplaudir. Ahí va a estar todo el gobierno Aquella época federal. de Reagan en que podíamos ver que se levantaban tanto demócratas como republicanos. Eso lo vamos a ver poco. Lo vamos a ver quizás cuando hable de los veteranos, cuando hable de los militares. Hay ciertos temas que sí, se van a levantar todos, pero va a ser las excepciones. Los demócratas se van a levantar muy poco, te puedo decir. Y aquí vamos a ver a todo el gobierno federal junto. Es la única vez que vemos al año, aparte de la inauguración de un presidente, cuando están todos. Van a estar los 535 miembros del Congreso. Están invitados todos los comisionados residentes. Porque son 435 en la Cámara. Cámara Baja y 100 más los comisionados residentes. Más, son los de Puerto Rico. También las Islas Vírgenes, Guam, Samoa. Hay 5, el Distrito de Columbia y... no tienen derecho a voto. Tienen voz, pero no voto. En el Pleno de la Cámara y del Senado, pero sí en las comisiones. Pueden votar en las comisiones. Pueden hacer todo menos votar en el Pleno de la Cámara. Qué bien. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos aprendiendo un poco de cómo funciona el país en el que ahora vivimos, en donde somos ciudadanos, porque si no entendemos las funciones del gobierno, pues no podemos ser de verdad ciudadanos de pleno derecho, vamos a llamarle así. Regresamos, continuamos hablando con el profesor Rosillo.
Seguimos aprendiendo del discurso presidencial con el profesor Carlos Díaz Rosillo, que como ya explicó en el segmento anterior, ha ayudado en 2 ocasiones a escribir el discurso presidencial durante el primer mandato de Trump. En este caso, profesor, tengo curiosidad, ¿quiénes van y cómo se sientan? Sí. ¿Quiénes están adelante? A veces veo que señalan al fondo que hay personas atrás. Ahí está todo el gobierno federal. Están, como comentamos anteriormente, los 535 miembros del Congreso, 435 de la Cámara, 100 del Senado, los comisionados residentes, todo el cuerpo diplomático está invitado. Bueno, los embajadores vienen desde sus países. No, los embajadores que están en Washington ya, representantes de cada país. Ahí los embajadores extranjeros. Están invitados. Pero no todos van. ¿Y la Secretaría de Estado, los diplomáticos, no está el secretario de Estado, ¿no? Están todos los miembros del gabinete, excepto uno, y ahora te cuento, está toda la Corte Suprema, están la plana mayor del Ejército. Los miembros del gabinete están todos menos uno, que es, en inglés le llaman el Designated Survivor. En la mañana del día donde... ¿Qué pasa? Si pasa algo, sobreviva uno. Exacto. Le dicen a un miembro del gabinete, tú no vas hoy. ¿Al azar? Al azar. Tú no vas esta noche. Y lo llevan a un lugar... No me digas. Escondido, ¿De nadie verdad? sabe, con el código nuclear. Es una cosa de las películas catastrofistas. Con el código nuclear, con un militar. ¿Sí? Y esa la persona, maleta amarrada la maleta, a la mano, todo. Y esa persona ve el discurso... ¿O eso de la maleta amarrada a la mano? No está amarrada en la mano, no está amarrada en la mano, pero es una maleta con los códigos nucleares. Y esa persona ve el discurso por televisión. No va. ¿Por qué? Porque si pasa algo, si hay un ataque al Capitolio, se decapita al gobierno. Tiene que haber alguien que le pueda dar continuidad al gobierno. Entonces, esta noche está bueno por una película, eso es genial, ¿no? Uno de los miembros del gabinete no va a estar esta noche en el discurso. Va a estar en un lugar que nadie sabe dónde es. Porque el orden de sucesión es presidente, vicepresidente, Speaker of the House. No, sí, correcto. El presidente pro tempore del Senado, que es el senador más antiguo de la mayoría, y después va por el gabinete, por el orden en que fue creado el Departamento de Estados número 1. Pero qué curioso que sea el Ejecutivo que no es electo, en vez de ser el sucesor a alguien que fue electo como un senador o un congresista. Así es. Bueno, los 4 primeros son electos. El quinto, que es el secretario de Estado, no es electo. Y después va el sexto, séptimo. O sea, Marco Rubio... Marco Rubio es el quinto. El cuarto en la línea de sucesión, el quinto cuando incluyes al presidente. Si pasa algo, que no pase. Tiene que pasar algo a 4 personas. A 4 personas. Para que llegue Marco Rubio a la presidencia, automáticamente. Automáticamente. Entonces ¿Y después de él? Después de él vienen los secretarios en el orden que establecieron. El secretario de Defensa, el secretario del Tesoro, el secretario de Justicia. ¿Establecieron quién? ¿Que fueron elegidos? No, el puesto, o sea, la agencia fue creada. Las 4 primeras agencias, los 4 departamentos del gobierno creados primero fue el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, en ese momento no se llamaba Defensa, se llamaba el Departamento de Guerra, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. Y después los departamentos federales en el orden en que fue creado el departamento. El Departamento de Seguridad Interna fue el más reciente creado. Entonces, ese es el último. ¿Y la cercanía al podio tiene algo que ver? Sí, tiene que ver mucho con ese orden precisamente en que los departamentos fueron creados. Vemos a la Corte Suprema adelante todos juntos, a la plana mayor del Ejército, a los miembros del gabinete y después vemos entonces a los senadores y a los representantes. En puestos asignados por la Cámara, porque estamos ahí en la Cámara de Representantes, un lugar que tiene capacidad usualmente para 435 personas y aquí van a haber aproximadamente 1000 personas. O sea, los ponen bien apretados, porque también tenemos la galería que está arriba, que son invitados. Invitados del presidente, invitados de la Cámara, invitados del Senado. ¿Invitan a los redactores? ¿Usted ha estado ahí? Usualmente a los redactores no los invitan, no. El presidente tiene unos cuantos puestos, pocos puestos, tiene aproximadamente unos 30 puestos. ¿Y a quién invita? Invita usualmente a partir Veo que menciona personas y aquí está... Eso es algo reciente. El presidente Reagan empieza a darle un poquito más de un carácter teatral al discurso y entonces dice, menciona a gente que está ahí. Así que fue Reagan el que empezó con eso. Correcto. Entonces Trump probablemente va a mencionar a varias gente que está ahí, se ponen de pie, los aplauden y eso comienza con Reagan. Entonces el presidente tiene aproximadamente 30 puestos que se los da obviamente a la primera dama, a la segunda dama. O sea, la primera dama está arriba, ¿no? La primera dama está arriba, correcto. De hecho, el espacio se llama la galería de la primera dama. Aquí en esa foto que está acá,
que yo no me había fijado, veo que hay personas sentadas detrás del presidente. Correcto. No me había fijado Hay nunca dos en personas detrás, que es el vicepresidente. No, yo digo atrás, arriba. Arriba, sí, esa es la galería. Arriba, hay una galería. Esa es una galería que da toda la vuelta. Da toda la vuelta. Mira, no me había dado cuenta. Ahí de eso. aproximadamente 30 son invitados del presidente y los demás son invitados del presidente de la Cámara o del presidente del Senado. Sí, porque los que él menciona están de frente a él, no están de espalda, por y supuesto. él los va a mencionar y se van a levantar. ¿Cuántos caben ahí? Es una... Allá arriba. No, en total, que son 500 van a haber algo abajo. aproximadamente 1000 personas. 1000 personas. Ajá. Sí, está todo el mundo ahí, es un peligro. Totalmente, y por eso a esa persona, miembro del gabinete que está en la línea de sucesión, le dicen que no vaya, por si decapitan al gobierno, hay un designado que le da continuidad al gobierno federal. Porque imagínate, si están todos ahí y tiran una bomba, ¿quién está a cargo del gobierno federal? Nadie. Tiene que haber uno que está a cargo. Cuando usted escribió esos dos discursos de Trump... Ayudé a escribirlos, soy un equipo grande. ¿Qué parte le tocó? Bueno, yo ayudé a supervisar el discurso entero y la parte en la que más metía la cuchara, por decirlo así, era política interna y política de seguridad nacional. ¿Cuánto cambió Trump del discurso? Trump dio la idea de qué quería hablar. Porque él da, porque para nosotros que venimos de los países latinoamericanos, dados un tanto a la poética política, siempre pensamos en el orador que es capaz de improvisar y de decir... Este es un discurso muy poco improvisado. Ningún presidente ha improvisado jamás el puede discurso. Puede improvisar una que otra línea, Trump probablemente lo vaya a hacer esta noche, pero no, el 99% es un discurso que ha pasado por muchas... ¿Por qué? Eso no le quita... O sea, nosotros nos creemos que son las palabras del presidente, pero no son las palabras del presidente. Bueno, son las palabras del presidente porque las aprueba el presidente y una vez que uno redacta una línea, el dueño es el presidente. Cualquier persona que redacte un discurso y que sea una persona seria te va a decir, esa es mi línea o aquella es mi línea. La línea es del presidente. Ahora, es un discurso que probablemente sea un discurso de 1 hora. Uno de cientos de discursos que va a dar el presidente este mes. Entonces el presidente no puede tener el tiempo de escribir cientos de discursos al mes. Este es uno muy importante, pero da discursos de 3 minutos, de 5 minutos, todos los días, 3, 4 discursos al día. Él no puede sentarse a escribir el discurso. Él da la idea. ¿Cuándo empezaron a usar el teleprompter? Que es distinto al nuestro. El teleprompter es una cosa transparente, ¿no? Así es. Y hay dos, ¿no? Uno en cada lado para que parezca que habla, de verdad. Sí. El primer discurso televisado fue en el 1947. Yo me imagino que fue... para quien tenía televisor, ¿no? Para quien tenía televisor, que no era mucha gente. Pero sí, los teleprompters son 2 pantallas de cristal que parece que el presidente está viendo a la audiencia, pero no, está leyendo el discurso. O sea, usted habló de los medios de difusión, ¿no? Que cambian la historia, porque grandes presidentes demócratas y grandes dictadores se valieron primero de la radio. Claro. ¿no? Hitler es un dictador de la radio. Bueno, este discurso a partir del 1923 comienza a ser transmitido por la radio. A partir del 23. A partir del 23. Y siguiendo hablando de dictadores, y Fidel Castro es probablemente el primer dictador de la televisión. Llega a Cuba en el año 59, ya la televisión estaba extendida a lo largo de todo el país y no se le había ocurrido ni siquiera a Batista ni nadie pasarse 5 horas dando un discurso. Claro. Ahí apabulló a todo el mundo. Así es. ¿Algún presidente ha estado más de hora y media? Sí, el discurso más largo fue uno que dio Carter. ¿Ah, sí? El más largo. Estos usualmente son discursos de aproximadamente 1 hora. Clinton daba discursos bastante largos. Trump ha dado discursos muy largos también. Los discursos de Trump tienden a ser largos. Este probablemente sea un discurso de más de 1 hora. Vamos a una pausa, continuamos aprendiendo de cómo funcionan los discursos presidenciales. Ya regresamos. ¿Cuántas cosas hay que no sabemos en torno a un discurso que vemos presidencial y que antes de entrar en el discurso hay cosas que me llaman la atención? En nuestros países, cuando el presidente va a hablar, hacen algo que se llama cadena. Sí. Se encadena, quiere decir que tumban toda la programación de todos los canales y solo el presidente habla por radio y televisión. Aquí no. Aquí no.
Aquí no se suspende un concierto, una película, Para una nada. novela. Incluso cuando el presidente habla desde la oficina oval, que es muy raro. El presidente anuncia que va a dar un discurso de la oficina oval, por ejemplo, y las cadenas de televisión deciden si lo ponen o no. Es una decisión autónoma. El gobierno no puede ¿Eso exigirlo. es bueno o malo? Yo creo que eso es bueno porque el gobierno no debe de tener la autoridad de exigirte lo que vas a ver en la televisión. Si CNN, si América TV quieren ponerlo, maravilloso, pero si deciden no ponerlo, también. Es una decisión, en realidad, comercial. Claro, no, siempre va a ser Sí, por dinero, ¿no? claro. Porque tienes que tumbar los comerciales. Tienes que tumbar los comerciales y la porque no vas a programación interrumpir, habitual. porque a lo mejor si interrumpes al presidente para poner un comercial luce peor. Claro, ¿no? pero ahora, aunque fuese obligado, ya casi no importa. ¿Por qué? Porque la gente tiene acceso a redes sociales, A la verlo gente por no internet. está viéndolo directamente, lo puede ver por internet. Este programa que sale en vivo, tú lo puedes ver mañana, lo puedes ver en 3 meses, porque está... No le des mala idea a los televidentes. No. No. Que lo vean Sí, en vivo mucha gente lo ve por después internet, sí. lo vea 3 y 4 veces por internet. Qué bien. La importancia de este discurso es que señala claramente las prioridades del presidente. Vamos a ver esta noche qué piensa Trump. Y no tratan de influir en el discurso. Tratan de influir al Congreso y decirles que aprueben sus prioridades. Y Sí, dentro ese es el presidente, pero digo, si yo soy el secretario de Vivienda, Totalmente. no quisiera que me mencionaran mi prioridad en el discurso. Absolutamente. De hecho, hay batallas, por decirlo, internas. ¿Por qué? Porque hay solamente una cantidad limitada de cosas que puedes poner. Sabes que el discurso, si es aproximadamente 1 hora, no puedes meter de todo. Entonces, el secretario de Vivienda quiere poner proyectos de vivienda. El secretario de Estado quiere hablar ¿Qué hace de el política. secretario de Vivienda? Descubre que Rosillo forma parte del equipo que escribe el discurso y viene y te dice, oye, ¿por qué no me No, pones una nosotros, por lo menos la manera en que lo hacíamos, era mandábamos un mensaje a todo el gabinete y le decíamos... ¿Era abierto? Sí, quiero que nos manden sus prioridades. ¿Qué debe de tener el discurso? Y los secretarios te mandan muchísimas ideas. Entonces nosotros, basado en lo que el ¿Las leen presidente todas quiere, las leemos. o y es decimos, mejor idea poner poquitas? Mira, yo creo que los discursos más efectivos son los discursos que van al grano, que son directos. Un discurso que dure 2 horas no va a tener la atención del pueblo americano. Entonces, ahí el secretario de Vivienda te manda 30 ideas, el secretario de Estado 50 ideas, el secretario de Transporte 40 ¿Qué es ideas. mejor para los secretarios? ¿Mandar muchas ideas o mandar Depende de las la 2 calidad, o 3 que quieren nada depende más? de la calidad de las ideas. Las ideas buenas, si mandas 10 ideas buenas, entran. Si mandas una idea buena, entra. Ahora, como hay tiempo limitado... ¿Quién define que es buena? El equipo del presidente, los asesores, y se las presenta al presidente. Ahora, un secretario que tenga una relación muy cercana con el presidente puede decir, mira, no pusieron esta idea. Y es una idea magnífica y le dice al presidente por qué tiene que estar la idea. El presidente tiene mucho poder de decidir qué va a hablar en su discurso, sin duda alguna. Ahora, él no es el que lo redacta. Y hay quien va directo al presidente y dice, presidente. En el caso del presidente Trump hay muchos que van directo porque el presidente Trump tiene un estilo muy abierto. Hay presidentes que están muy aislados hasta de su mismo gabinete y tienes que pasar por un proceso muy jerárquico. Aquí no. El presidente Trump, por lo menos en el primer gobierno, Trump 45, él tenía una política casi de puerta abierta, en la que la gente podía verlo y hablar con él y decirle, presidente, yo quiero que esta idea entre. Así que tenía una ¿Y el política muy abierta. discurso, según se va escribiendo, es público o es una cosa muy secreta? Muy, muy secreta. ¿Así? Aparte de un grupo reducido de asesores de la Casa Blanca, yo te aseguro que ningún miembro del gabinete ha leído el discurso entero. Marco Rubio, por ejemplo, seguro que ha leído toda la parte que tiene que ver con O política sea, que hay algunos internacional. que han leído partes del discurso. Yo me imagino, si las cosas funcionan como funcionaban antes, que los secretarios, los miembros del gabinete, han leído la parte que le corresponde a su área de política. El de transporte leyó O sea, la que tú parte sabes si no te van a mencionar. si no te... si no te mandan nada, sabes que no te mencionan. ¿Y entonces? O que no mencionan tu área. Pero hay poca gente fuera de un grupo reducido de la Casa Blanca que ha leído todo el discurso. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿5, 10, 20? 7, 8. Probablemente que han leído todo el discurso. Que han leído partes del discurso, muchos. ¿Y se publica después escrito? Se publica inmediatamente, se publica usualmente unos 15 minutos antes de que lo dé. Ahora, una Casa Blanca que está bien aceitada, que sepa lo que está haciendo, empieza a filtrar líneas del discurso 7, 8 horas antes, para que la prensa empiece a hablar de ella. Así que, y ya lo hemos visto, ya esta tarde empezaron a sacar ciertas líneas del discurso, pero el discurso en sí se publica unos 15 minutos antes para que los medios de prensa, los comentaristas, ya lo tengan y empiezan a hablar del tema. El discurso llega a la prensa antes que el presidente lo... Sí, llega unos 15 minutos antes. Así que en pocos minutos ¿Sí? Vamos a tener el discurso ya. Qué interesante. No,
Y todo funciona así en la presidencia, ya no, fuera del discurso, todo ese equipo. ¿Cuán secuestrado por los asesores puede estar un presidente que no tenga criterio propio? Totalmente, porque un presidente, el cargo de presidente es un cargo bastante solitario, ¿no? El presidente no va al supermercado, el presidente no habla con la gente común y corriente como puede hablar cualquier otra persona. Está muy aislado por el tema de seguridad. Entonces, un buen asesor del presidente le dice lo que tiene que oír y se asegura de que el discurso tenga lo que tiene que tener, no lo que quiere un secretario particular u otro. Así que es un equipo de coordinación y también tiene que pasar por un proceso de asegurarse que todos los datos que dé el presidente sean datos correctos. El presidente no puede decir o no debe decir la migración ha bajado a un 40% si el dato no es correcto. Entonces pasa por un proceso de asegurarse. La prensa lo destroza. Lo van a hacer de todas formas. Le van a decir que está exagerando, que está cambiando los datos, pero te aseguro que pasa por un proceso muy riguroso de asegurarse de que cada dato que dé el presidente sea un dato correcto, a menos que improvise. Y te digo, yo estoy seguro que Trump va a improvisar ciertas líneas, pero va a ser muy poco. ¿Y eso de interrumpir al presidente siempre existió? Eso es raro. Eso ha comenzado... De que le gritan sí, y eso. Eso hoy es frecuente. Eso hace 30 años... A propios congresistas hacerlo. 30 años no veíamos eso. Eso no se veía. Ahora, hoy día, hay congresistas que le gritan al presidente, el presidente responde. Trump le va muy bien cuando hace eso. Cuando él interactúa. Biden respondió, que lo hizo con cierto ingenio también, no me acuerdo qué fue. Y Trump también, lleva ya varios años. ¿Eso es bueno o malo? Mira, yo creo que es bueno. Claro, hay muchos que dicen que es una falta de respeto a la figura de la presidencia, pero yo creo que es bueno porque le permite a los representantes del pueblo cuestionar al presidente. En el Reino Unido existe este concepto de que los miembros del Parlamento cuestionan al primer ministro directamente, una a una. Es un día que se llama ¿cómo? Exacto, Prime Minister's Questions, las preguntas al primer ministro, y lo cuestionan, que y lo una vez a la insultan y le semana, gritan. más o menos. Y sí, yo he visto que se paran y le insultan y le gritan. Eso pasa mucho en los sistemas parlamentarios. En España también pasa, un poquito diferente porque el presidente del gobierno tiene puede hablar ilimitadamente y los líderes de la oposición tienen tiempo limitado. Pero en esas preguntas, en esos minutos, cuestionan al presidente y el presidente puede responder o no cuando le toca su parte. Sí, nosotros que venimos de las dictaduras, imaginarse al jefe de Estado teniendo que soportar, como hemos visto en España o en Gran Bretaña, que te digan ahí todo y tú callado. Eso puede ser positivo siempre y cuando se haga con respeto. Si se hace con respeto, en Gran Bretaña se gritan. Se gritan. En Estados Unidos no pasa eso. Y veo que hay un ejercicio que se paran porque tienen como un tiempo corto para decir las cosas y tiran papeles. Y veo eso no pasa aquí. ¿No? Y público cualquiera que no sea político puede entrar. No, tienes que tener una invitación. Cada miembro del Congreso... Porque yo veo gente, activistas que entran disfrazados con letreros, que sacan letreros. Cada miembro del Congreso puede llevar a un invitado. Y tú puedes invitar entonces a un activista anti-Trump. Puedes invitar a un activista total y absolutamente anti-Trump. Que grita y que pone... Así es. Letreros o que se van vestidos de... ¿Cómo fue que la otra vez que iban todos vestidos con unas capuchas, no? Los demócratas estaban... Creo que en uno de los años que estuvo Trump estaban todas las mujeres vestidas de blanco. Ajá. Las demócratas vestidas de blanco. ¿Qué era? ¿Por qué? No me acuerdo ahora. En protesta por Trump. Me imagino que van a haber muchos que van a hacer protestas. No todos van a ir probablemente. Hay uno que otro que se rehúsa a ir para no darle legitimidad al presidente, que me parece una ridiculez, pero bueno, eso va a pasar. Pero otra cosa muy interesante es, el puesto no es asignado para los representantes. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. ¿Por qué veo a los demócratas de un lado y a los republicanos de otro como si fuera la izquierda y la derecha en la Francia de 1789? Ya volvemos. Muy bien, estamos aprendiendo las interioridades del discurso presidencial y le estamos llamando discurso presidencial porque no es todavía el del Estado de la Unión, que no siempre se llamó el del Estado de la Unión. Correcto. Ese nombre comienza a utilizarse el presidente Roosevelt en los años 30 empieza a utilizar esa frase en el discurso y el discurso en sí se comienza a llamar el discurso del Estado de la Unión a partir de los 40. Ahora, durante la Revolución Francesa, el directorio, la asamblea,
los términos de izquierda y derecha salen de allí, porque los jacobinos, que eran los más radicales, se empezaron a sentar a la izquierda, no sé en relación si al podio, y los girondinos, que eran los menos radicales, se empiezan a sentar a la derecha, aunque ambos bandos eran revolucionarios. Así ¿no? es. ¿Cómo se sientan aquí? Aquí es igual, de un lado los demócratas, de un lado los republicanos. Pero porque está asignado. Las zonas están asignadas, los demócratas a la izquierda, los republicanos a la derecha. Ahora, los asientos... A la derecha, mira, o sea... mirando al presidente. Ahora, los asientos están asignados solamente para algunos. Por ejemplo, los que están atrás del presidente, que es el vicepresidente del país y el presidente de la Cámara, obviamente. Adelante van a estar los miembros de la plana mayor del Ejército, los miembros de la Corte Suprema, los miembros del gabinete en puestos asignados. Pero después... ¿Es por orden de llegada? No, bueno, sí, para los representantes es por orden de llegada. Entonces, ¿qué pasa? Muchos representantes llegan horas y horas antes para ponerse en los puestos donde el presidente va a entrar para darle la mano, para abrazarlo en el pasillo. Entonces, ahí vamos a ver muchos republicanos que lo abrazan, mujeres que le dan besos, que lo agarran, para que cuando la gente lo vea en sus distritos, vean que tiene cercanía al presidente. Entonces, esa gente llega horas y horas antes. De la imagen. Y un demócrata puede llegar antes para porque es verdad, aquí nosotros veíamos a Iliana Ros-Lehtinen, que estaba allí, y decían, mira, Iliana... Sí, eso no es por importancia, es porque llegan temprano, llegan horas y horas antes, para cuando la gente lo vea en su casa, en su distrito, ¿no? Digan, esta persona, mi miembro del Congreso es cercano al presidente. Entonces le agarran la mano, le hablan así como en secreto para que la gente vea la cercanía. Pero no es por importancia, es porque llegan se le acercan y le dicen algo que uno cree que es algo muy importante. Y el presidente se sonríe, entonces se toman fotos, se toman un selfie. Eso lo hacen para que la gente vea la cercanía. Pero, qué interesante pero todo, es por orden de llegada. Oye, ¿y cuántas veces da el presidente la mano? Te lo pregunto porque... Sí. Máximo Gómez, general en jefe de la independencia en Cuba, hay toda una leyenda de que enfermó de tanto dar la mano durante una campaña presidencial que no era la de él. Él decide apoyar a don Tomás Estrada Palma, que era ciudadano norteamericano, nuestro primer presidente era ciudadano norteamericano, y no fue a hacer campaña a Cuba. Y la campaña la hizo por él en gran parte Máximo Gómez, y dice que de tanto dar la mano le salió una... No, pero parece que sí tuvo un problema en la mano y luego enfermó, etc. Pero me dice uno de mis hijos, que como tú sabes, estudia historia ahí en FIU y va Así es. a Adam Smith también. ¿Los dos? Ajá, los dos. Que el problema es que en esa época no se usaba que los presidentes hicieran campaña a lo largo de todo el país, porque era visto era de mal gusto. No era, estaba bajo la dignidad de la oficina del presidente. Entonces los presidentes no hacían campaña. Era al revés, que iban a rendirle tributo al presidente, como en las monarquías, de cierto modo. Y eso cambió después. Así es, correcto. Ahora los presidentes activamente hacen campaña. Este discurso va a comenzar después de que van entrando los miembros del gabinete uno por uno y después cierran la puerta. Y una persona que trabaja para la Cámara de carrera va a decir, señor presidente, presidente de la Cámara, Mr. Speaker, el presidente de los Estados Unidos. Abren la puerta y entra el presidente. Para entonces, que tenga... Con gran ceremonia. Y entonces el presidente entra y le da la mano... Algo imperial, ¿no? Algo imperial. Y le da la mano a la gente que está en la fila por todo el tiempo que él quiera. Él puede estar ahí 15 minutos dando la mano, abrazándose, tomándose fotos. Ahí dicen Mr. Speaker. Ahí se colocaron los que llegaron temprano. Correcto. Y atrás está el presidente de la Cámara. Bueno, ahí están los militares ahora. Correcto. Claro, es que ahí está editado. Ahora, hablemos de Washington en general y de los edificios, ¿no? Muy breve. Atrás que va a estar el presidente de la Cámara. Ese puesto es muy importante porque cuán efusivamente aplauda o cuando se levanta, le da una indicación a los republicanos si deben de levantarse, si deben de aplaudir. Muchas veces el presidente dice algo que no queda claro. Te levantas, aplaudes, no aplaudes, y ven al presidente de la Cámara para que le dé una indicación. Entonces hay que ver muy bien a lo que va a hacer el Speaker Johnson. Pero cuando lo tienes en contra, como era el caso de Nancy Pelosi, correcto, ¿no? Entonces la famosa cosa que hizo, creo que rompió el discurso, lo tiró a un lado. Una falta de respeto total. ¿Te acuerdas de eso? El presidente Trump llega y usualmente saluda al vicepresidente y al presidente o la presidenta de la Cámara. Él no saluda a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi se nota todo el discurso con rabia. Mira, ahí está, mira. Rompió el después discurso. Yo no me acordaba.
No me lo diga. rompe. Porque ceremonialmente le da una copia al vicepresidente y una copia al presidente eso de la es Cámara. un Eso show. jamás había pasado. ¿Eh? Ahora, como él no la saludó ella antes, ella se desquitó y rompió el discurso. Eso fue su tercer discurso presidencial. Ah, ese no lo habías escrito tú, ¿no? Ese no. No, Ese porque no. si te rompes, tú dices, oye, que eso es mío, no me Ese lo fue vas a el tercero. romper. Ese fue el tercero. Ese fue el Entonces, tercero. en ese caso, cuando hay un demócrata y un republicano, los demócratas ven al demócrata, al republicano, para ver cuándo se ponen de pie y cuándo no. Usualmente es muy obvio, pero hay veces en que no sabes, cuando dice algo nuevo que no sabes Si te estoy de levantas, acuerdo o no no. estás de acuerdo o no, ves al presidente. ¿Y se da caso que cuando tienes división dentro de tu propio partido, Sí, que no se te paran algunos? Así es, mira, probablemente, creo yo, en el tema de Ucrania va a haber división con los republicanos. ¿Tiene precedentes lo que pasó en la oficina Oval? Públicamente no, en privado sí, eso sucede mucho. Yo he visto reuniones donde han habido discusiones muy Fuertes. acaloradas. Lo que se vio en donde un jefe de Estado llega a ver al presidente de Estados Unidos y se pone a debatir de esa manera, yo jamás lo he visto en televisión, frente a las cámaras. Y eso fue, bueno, esa es otra discusión que Esa es otra discusión. tendríamos que tener tal vez Pero mira, funcionó, porque Zelensky, a las pocas horas después que le dijeron que no había demostrado agradecimiento a Estados Unidos, hizo todo lo posible por demostrar su agradecimiento muy efusivo. Así que el presidente Trump cumplió con su cometido, que es mandar una señal muy clara de que la ayuda que da Estados Unidos a Ucrania no es gratis. Ahora, volvamos al tema de la pompa presidencial y ya saliéndonos del discurso. Washington, a donde fui muchas veces como reportero y siempre descubrí algo nuevo, es una ciudad que me fascina, tiene una inspiración romana. Sí, la arquitectura. Es como se... Y griega también, y griega. Sí, claro, bueno, porque los romanos son hijos Así es. de los griegos, ¿no? Sí, sí. Es intencional, ¿no? Totalmente. Los edificios, la arquitectura, la simetría, las columnas griegas. Jónicas, dóricas. Totalmente. Es tremendo, Una ¿no? ciudad lindísima. Y tiene muchas cosas de los masones, he visto señales masónicas, fueron importantes en el siglo XIX, ¿no? Porque muchos de los padres fundadores de Estados Unidos eran masones. Así que hay una influencia de los masones muy importante. ¿Cómo perdieron los masones fuelle en el siglo XX? Buena pregunta. Que eran tan... Así es. Es una cosa... La verdad que no lo sé. No, nadie lo sabe, ni ellos mismos lo saben, ¿no? Con todo el respeto. Muchísimas gracias, profesor, por ayudarnos, por ayudar al público. Muchos de nosotros, por supuesto, venimos de otras realidades. Entender cómo funciona el gobierno es complicado, o cómo funcionan los gobiernos, Claro. que es una cosa, aquí hay que hablar en plural. Está el gobierno federal, están los gobiernos estatales, están los gobiernos condales, las ciudades. Mucha gente a veces no entiende, ¿no? Porque me dicen, yo le pregunto, ¿cuál es tu congresista? Y no saben diferenciar el congresista estatal Así es. del federal. Mira, y mucha gente se preguntará, ¿por qué me debe interesar este discurso? Es un discurso muy importante porque es un discurso que señala directamente las prioridades del presidente Trump. Trump es un presidente muy transparente que dice lo que piensa, pero en este discurso, por poco más de una hora, él nos va a decir directamente cuáles son sus prioridades para el próximo año como presidente de Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias, profesor. De verdad, muy, pero muy amable. Nosotros, en la próxima hora, como usted dijo que aquí no es obligatorio transmitir el discurso, después lo pueden ver por YouTube y tenemos un montón de compromisos comerciales.